Érase una vez, en los albores del cristianismo, un hombre llamado Tito, cuya vida se entrelazó de forma crucial con la de uno de los grandes pilares de la fe cristiana, el apóstol Pablo. A diferencia de muchos de los primeros seguidores de Cristo, Tito no era judío, era griego, un gentil que encontró en el mensaje de Jesús un llamado tan profundo que transformó su vida para siempre. Su conversión fue un símbolo poderoso de que la salvación y el amor de Dios eran accesibles a todas las naciones, un testimonio viviente de la promesa de Cristo de abrazar a toda la humanidad. Desde el principio, Pablo vio en Tito no solo a un discípulo, sino a un hermano en la fe, un verdadero hijo espiritual en quien confiaba plenamente. La relación entre ambos trascendía la mera enseñanza. Tito no era solo un seguidor de las palabras de Pablo, sino alguien que entendía profundamente el mensaje de Cristo y lo vivía con cada acción. Su fe no era una llama que apenas brillaba, era un fuego que ardía con pasión y compromiso, y Pablo lo sabía. En cada carta, en cada gesto, en cada misión, Pablo confiaba en Tito, y esta confianza lo llevaría a ser uno de sus colaboradores más leales. Cuando Pablo necesitó enviar a alguien a la iglesia de Corinto, una comunidad que enfrentaba divisiones y desafíos internos, eligió a Tito. Corinto no era un lugar fácil. Sus problemas internos amenazaban con dividir a la comunidad, pero Pablo sabía que Tito, con su carácter firme y su lealtad inquebrantable, tenía la capacidad de restaurar la paz y la unidad. Y así lo hizo. Con humildad y autoridad, Tito se ganó la confianza de los creyentes y logró guiar a la Iglesia hacia una fe más profunda y un compromiso más sincero con el mensaje de Cristo. Con cada paso que daba, Tito se fortalecía en su fe y en su misión. No buscaba reconocimiento ni alabanzas, solo deseaba servir al Dios que lo había transformado y seguir el ejemplo del apóstol que le había mostrado el camino. Su humildad y su pasión lo convirtieron en un pilar fundamental para las primeras comunidades cristianas, y esta dedicación lo llevaría a enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida. Después de ganar la confianza de Pablo y de los creyentes en Corinto, Tito se encontraba listo para enfrentar un nuevo reto, aunque no sabía aún lo que le esperaba. Fue entonces cuando Pablo le confió una misión que requería no solo de su fe, sino de una valentía que pocos habrían podido demostrar. Lo envió a Creta, una isla conocida no solo por su belleza mediterránea, sino por su cultura difícil y moralmente fracturada. Creta era, para los primeros cristianos, un campo de batalla espiritual, un lugar donde la corrupción y los valores cuestionables parecían florecer. Pablo ya había comenzado la obra en Creta, pero las iglesias estaban lejos de estar organizadas y consolidadas. Sin líderes firmes ni una estructura que mantuviera la sana doctrina, las comunidades cristianas eran vulnerables a las enseñanzas de falsos maestros que distorsionaban el mensaje de Cristo y confundían a los nuevos creyentes. Tito, con su carácter inquebrantable y su corazón dispuesto, aceptó el desafío. No iba a Creta a descansar, sino a enfrentarse cara a cara con una cultura que no solo no compartía sus valores, sino que los despreciaba. Desde el momento en que sus pies tocaron los polvorientos caminos de Creta, Tito supo que su misión no sería fácil. En cada casa que visitaba, en cada conversación que mantenía, percibía la desconfianza y la resistencia de una comunidad que aún no comprendía completamente el mensaje de Cristo. Pero Tito no se dejó intimidar. Caminaba firme, enseñando a los nuevos creyentes no solo con palabras, sino con el ejemplo de su vida. Les mostraba cómo debían vivir de manera piadosa, resistiendo las tentaciones que los rodeaban y abrazando una vida de integridad en medio de un mundo quebrantado. Tito tenía claro que su misión no era solo enseñar, sino formar líderes que pudieran guiar a la iglesia en su ausencia. Sabía que no estaría allí para siempre, así que su enfoque estaba en fortalecer el liderazgo local,
en encontrar a aquellos que podían llevar la antorcha de la fe y preservar la pureza del mensaje de Cristo. Cada día, Tito trabajaba incansablemente, buscando a aquellos que mostraran el carácter, la humildad y la pasión necesarias para liderar. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a ver los frutos de su trabajo. Los creyentes, inspirados por su ejemplo, empezaron a asumir un papel más activo en sus comunidades, mostrando al mundo que el mensaje de Cristo no era solo palabras vacías, sino una transformación real y profunda. Poco a poco, Tito plantaba semillas de fe y compromiso en cada corazón que tocaba, confiando en que, con el tiempo, éstas darían fruto y las iglesias de Creta florecerían. La misión de Tito en Creta exigía una disciplina férrea y una fe inquebrantable. No solo se trataba de predicar, tenía que establecer una estructura sólida para las iglesias, algo que garantizara su crecimiento y permanencia en el tiempo. Pablo le había dado instrucciones claras. Era necesario organizar cada congregación, seleccionar ancianos y líderes con la capacidad de proteger la fe, y sobre todo, enseñar la sana doctrina que guiara a la comunidad. En cada iglesia, Tito comenzó a buscar a hombres y mujeres que mostraran integridad, sabiduría y un corazón dispuesto a servir. Su tarea no era simplemente elegir a quienes destacaban. Tito debía encontrar líderes cuyo carácter fuese un reflejo del Evangelio mismo, personas que pudieran sostener la enseñanza y evitar que la iglesia cayera presa de falsos maestros. Era una tarea monumental, pero Tito la afrontó con una paciencia y una firmeza que inspiraban a todos. Cada enseñanza de Tito estaba impregnada de un propósito claro: formar a creyentes comprometidos, personas que entendieran que ser seguidores de Cristo no era solo asistir a las reuniones, sino vivir de acuerdo a principios que iban en contra de la corriente de la cultura cretense. Les enseñaba a ser ejemplo en todo, a actuar con humildad, a resistir las tentaciones de la vanidad y la corrupción. En sus enseñanzas, Tito insistía en que la fe no era solo un compromiso personal, sino un llamado a vivir con un propósito mayor. Con cada día que pasaba, las iglesias empezaron a tomar forma. Los creyentes que al inicio se mostraban temerosos y sin rumbo, ahora comenzaban a entender la importancia de ser líderes en sus comunidades. Tito, incansable, les recordaba que la fe en Cristo debía ser evidente en cada aspecto de sus vidas, desde sus acciones en público hasta sus pensamientos más íntimos. Con paciencia y amor, les enseñaba que una iglesia no se construye solo con palabras, sino con vidas transformadas. Pero el camino no fue siempre fácil. Algunos miembros de la comunidad se resistían a estos cambios, aferrados a antiguas creencias o costumbres. Sin embargo, Tito enfrentó cada obstáculo con la convicción de que el mensaje de Cristo merecía toda entrega, toda renuncia y toda dedicación. A pesar de los desafíos, su ejemplo y liderazgo pronto empezaron a dar fruto. Las iglesias de Creta, poco a poco, se iban convirtiendo en un faro de luz, una comunidad unida que reflejaba la esencia del Evangelio. A medida que las iglesias de Creta comenzaban a fortalecerse bajo el liderazgo de Tito, surgió una amenaza que desafiaba todo lo que él había trabajado por construir. Falsos maestros, personas que buscaban manipular el mensaje cristiano en su propio beneficio, se infiltraron en las congregaciones. Sus enseñanzas distorsionaban la verdad, creando confusión y divisiones entre los nuevos creyentes. Estos líderes corruptos se aprovechaban de la fe aún joven de muchos, sembrando dudas y desviándolos de la verdadera enseñanza de Cristo. Tito, consciente de la gravedad de esta amenaza, entendía que no podía permanecer en silencio. Pablo le había advertido sobre la necesidad de proteger la integridad de la fe, y este era el momento de poner en práctica esa enseñanza. Con firmeza y valentía, Tito se enfrentó a estos falsos maestros, exponiendo sus mentiras y defendiendo la verdad del Evangelio.
Para él, no se trataba solo de ganar una discusión, era una batalla por las almas de aquellos que habían depositado su fe en Cristo. En reuniones con la comunidad, Tito les recordaba a los creyentes que el Evangelio no era una herramienta para el poder personal ni un medio para la manipulación. Les hablaba con pasión, recordándoles que Cristo no buscó la fama ni la riqueza, sino que vivió en humildad y sacrificio. Cada palabra que salía de la boca de Tito buscaba reforzar la fe de los creyentes y anclar su confianza en la verdad. No dudaba en corregir, pero lo hacía con amor, guiando a la Iglesia para que no se dejara engañar por quienes buscaban dividir y confundir. Los falsos maestros intentaban desacreditar a Tito, diciendo que su enseñanza era restrictiva o anticuada, que no comprendía las realidades de la vida en Creta. Pero Tito, en lugar de responder con enojo, les mostró a todos, con su ejemplo, que la verdadera libertad venía de la fidelidad a Cristo. Su vida era un reflejo de la fe que predicaba, y los creyentes podían ver en él la integridad y la convicción de alguien que no se dejaba llevar por los vientos cambiantes de la cultura. Finalmente, Tito confrontó a los falsos maestros con la misma autoridad que Pablo le había enseñado. Les hizo saber que no había lugar en la comunidad cristiana para aquellos que buscaban manipular la fe de los demás. La comunidad, inspirada por su valentía y firmeza, se unió en torno a él, decidida a proteger la verdad que tanto habían luchado por entender y vivir. Tito, fortalecido por la misión, continuó con su labor, asegurándose de que el mensaje de Cristo no solo se escuchara, sino que se viviera en cada rincón de Creta. Si quieres llevar tu vida a otro nivel, no olvides suscribirte, porque el verdadero crecimiento empieza aquí. Comparte esta historia y comenta cómo te inspira el ejemplo de Tito en su lucha por la verdad. Estamos atentos a leer cada palabra y cada historia que compartas. La vida de Tito en Creta estaba lejos de ser cómoda. Enfrentaba a diario los desafíos de una cultura hostil, los rumores de los falsos maestros y las dudas que algunos miembros de la comunidad aún tenían sobre su liderazgo. Pero a pesar de todo, Tito se mantenía firme. Sabía que su misión no se trataba de él, sino de algo mucho más grande. Se trataba de llevar luz y esperanza a un pueblo que estaba sumido en la confusión y la incertidumbre. No podía permitirse dudar ni retroceder. Cada amanecer, Tito despertaba con la determinación de llevar a cabo su misión. Sabía que, como líder, debía ser un ejemplo para los demás, un reflejo de la fortaleza que provenía de su fe en Cristo. No eran sus propias fuerzas las que lo sostenían, sino la gracia que Dios le había dado para cumplir con su llamado. Era esa fe la que lo impulsaba a continuar, incluso cuando se sentía agotado o desanimado. Los días en Creta no solo exigían de Tito sabiduría y paciencia, sino también un liderazgo valiente. A medida que la comunidad crecía y se fortalecía, también aumentaban las presiones externas. Algunos de los cretenses, incómodos con el cambio que las enseñanzas de Tito estaban generando en la sociedad, intentaban desacreditarlo, desprestigiar su misión y dividir la Iglesia. Pero Tito no se amedrentó. Su liderazgo valiente era el resultado de una fe inquebrantable y de la certeza de que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Tito no solo era un maestro, era un pastor que se preocupaba profundamente por el bienestar espiritual de su comunidad. Visitaba a los creyentes en sus hogares, compartía sus preocupaciones y los animaba en su caminar de fe. Les recordaba que la verdadera valentía no radica en escapar de los problemas, sino en enfrentarlos con confianza y humildad. Los alentaba a no temer a la oposición y a recordar que Dios estaba con ellos en cada paso del camino. En una ocasión, cuando un grupo de falsos maestros intentó dividir a la comunidad con enseñanzas confusas y teorías vanas, Tito se levantó con firmeza. Se dirigió a la congregación,
exhortándolos a permanecer unidos y a no dejarse llevar por doctrinas que no provenían de la verdad de Cristo. Su discurso fue poderoso, lleno de convicción y amor. No era una reprimenda, sino una llamada a la unidad, un recordatorio de que la fortaleza de la Iglesia residía en su capacidad para permanecer unida y fiel al mensaje de salvación. Su valentía inspiró a muchos. Poco a poco, aquellos que al principio dudaban de su liderazgo comenzaron a ver en Tito un verdadero ejemplo de fe y perseverancia. Los creyentes entendieron que no solo se trataba de escuchar sus enseñanzas, sino de observar cómo vivía su fe, cómo enfrentaba la adversidad con integridad y cómo defendía la verdad con pasión y respeto. Con el paso del tiempo, el trabajo de Tito en Creta dejó una huella profunda en la comunidad cristiana. Las lecciones que compartía no solo estaban basadas en palabras, sino en acciones. Cada enseñanza llevaba la marca de su compromiso y su amor por aquellos a quienes servía. Tito no era solo un líder, era un ejemplo viviente de cómo se debía vivir la fe en Cristo en un mundo lleno de desafíos. Entre las lecciones más valiosas que Tito dejó a los creyentes estaba la importancia de la humildad. En una cultura que exaltaba el orgullo y la ambición, él enseñó que el verdadero poder se encontraba en el servicio, en la disposición de poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Los creyentes de Creta comenzaron a ver que la humildad no era debilidad, sino una fortaleza que permitía vivir en paz, libres de la necesidad de competir o sobresalir. Tito les recordaba que, en el reino de Dios, los últimos serían los primeros, y que la verdadera grandeza se encontraba en servir con un corazón sincero. Otra lección fundamental que Tito compartió fue la importancia de la unidad. La comunidad de Creta, en sus primeros pasos, era vulnerable a divisiones, rumores y conflictos internos. Sin embargo, Tito siempre les recordaba que, como seguidores de Cristo, estaban llamados a ser uno, a actuar con amor y a soportarse mutuamente en los momentos difíciles. Para él, la unidad no era solo una estrategia para mantener la paz, sino una muestra de que el Espíritu de Dios habitaba en ellos. En cada enseñanza, insistía en que la verdadera fe no se demostraba solo con palabras, sino con la disposición a construir una comunidad de amor y comprensión. A medida que Tito consolidaba la Iglesia en Creta, también les enseñó la importancia de la paciencia y la perseverancia. Les hablaba de cómo cada uno de ellos era como un sembrador, que plantaba semillas de fe y esperanza en los corazones de quienes los rodeaban. Pero, como todo buen sembrador, debían aprender a esperar, a confiar en que Dios haría crecer esas semillas en el tiempo correcto. Tito les recordaba que la fe no siempre trae resultados inmediatos, y que muchas veces los frutos se verían mucho después, incluso cuando ellos ya no estuvieran presentes. Gracias a las enseñanzas de Tito, la comunidad de Creta comenzó a transformarse. Aquellos que al inicio se mostraban temerosos y divididos, ahora vivían como una familia unida, dispuesta a enfrentar los desafíos con una fe sólida y un amor genuino por el prójimo. Tito no solo había dejado en ellos lecciones prácticas, sino un ejemplo inspirador de cómo vivir cada día con propósito y dedicación. Su tiempo en Creta estaba marcando una diferencia que perduraría más allá de su presencia física. Las iglesias que había ayudado a organizar eran ahora un reflejo de su fe, de su perseverancia y de su amor por Cristo. Creta, una isla antes conocida por su cultura desafiante, comenzaba a brillar con la luz de la comunidad cristiana, transformada por el mensaje del Evangelio. Cuando Tito se preparaba para dejar Creta y continuar su misión en otras tierras, la comunidad cristiana de la isla ya no era la misma. Gracias a su trabajo incansable, su fe inquebrantable y su liderazgo humilde, las iglesias que una vez fueron vulnerables y desorganizadas ahora se mantenían firmes, guiadas por los ancianos que él mismo había elegido y formado.
Su legado en Creta iba mucho más allá de la organización de una estructura. Había plantado las semillas de un cambio profundo y duradero. Para los cretenses, Tito era mucho más que un simple líder religioso. Era un pastor que había caminado junto a ellos, que entendía sus luchas y los desafíos de su cultura, y que, a pesar de todo, los había impulsado a vivir con propósito y valentía. Su vida era un testimonio de que la fe no se limita a palabras y ritos, sino que se refleja en cada acción, en cada decisión tomada con amor y compromiso. En sus últimos días en la isla, Tito era una figura respetada y amada, un hombre cuya dedicación había inspirado a muchos a seguir el camino de Cristo. El impacto de Tito no solo transformó a los creyentes, sino que también comenzó a cambiar la percepción de la comunidad en general. Los cretenses, conocidos por su hostilidad y desconfianza hacia los extranjeros, comenzaron a ver en la comunidad cristiana un reflejo de algo diferente, algo puro. Tito había logrado, con su ejemplo, que la iglesia no solo fuera un lugar de encuentro, sino un verdadero hogar espiritual para todos aquellos que buscaban esperanza y dirección. Antes de partir, Tito reunió a los líderes que había formado y les compartió sus últimas palabras de aliento y dirección. Les recordó que su misión no terminaba con su partida, sino que apenas comenzaba. La fe, les dijo, es como una antorcha que debe ser pasada de mano en mano, sin permitir que su luz se apague. Los ancianos y líderes de Creta, inspirados por sus palabras, se comprometieron a continuar su labor, a ser pastores para su gente y a mantener viva la llama del Evangelio. Y así, el legado de Tito comenzó a trascender el tiempo y el espacio. A medida que pasaban los años, su nombre se convirtió en un símbolo de valentía, humildad y fidelidad. Las iglesias en Creta, ahora consolidadas y unidas, llevaban en su ADN la enseñanza y el ejemplo de Tito, y generación tras generación, continuaron transmitiendo su legado. Tito fue recordado no solo como un líder, sino como un pastor que marcó historia, un hombre que había llevado el Evangelio con amor y verdad a una tierra que, a pesar de su dureza, encontró en Cristo una razón para creer. Su historia se convirtió en una lección eterna para todos aquellos que buscaban liderar en el nombre de Cristo. Tito demostró que el verdadero liderazgo no se basa en el poder ni en la autoridad, sino en el servicio, en el sacrificio y en el amor. Su legado en Creta es una inspiración viva, una prueba de que cuando alguien sirve a Dios con sinceridad, su impacto se multiplica y perdura más allá de su propia vida. Mientras Tito continuaba su labor en Creta, su mentor, el apóstol Pablo, se enfrentaba a su propia batalla espiritual. A lo largo de su vida, Pablo había experimentado el poder de Dios de una forma tan única y cercana que, a pesar de sus pruebas, se mantenía firme en su misión de llevar el Evangelio a cada rincón posible. Sin embargo, en una carta profundamente personal a los Corintios, Pablo reveló algo que él mismo describió como su aguijón en la carne, una debilidad persistente que lo hacía sentir vulnerable y le recordaba su propia fragilidad. Pablo describía esta aflicción como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Esta expresión tan cruda y poderosa mostraba que el apóstol enfrentaba algo que no podía superar solo. Aunque nunca especificó con exactitud de qué se trataba este aguijón, el dolor y la incomodidad eran tan profundos que rogó 3 veces a Dios que lo liberara de esta carga. Pero la respuesta que recibió fue sorprendente y transformadora. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras de Dios le revelaron a Pablo una verdad que cambiaría su perspectiva para siempre. En lugar de recibir una sanación instantánea o la eliminación de su aflicción, Dios le recordó que su gracia era suficiente, que en su debilidad se manifestaría la fortaleza divina. Pablo entendió entonces que este aguijón no era una limitación,
sino una oportunidad para experimentar el poder de Dios de una manera más profunda. La experiencia de Pablo con su aguijón en la carne nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentar nuestras debilidades con fe y humildad. Nos recuerda que incluso en nuestros momentos más vulnerables, cuando sentimos que no podemos más, la gracia de Dios está ahí, dándonos la fortaleza que necesitamos. Pablo aprendió a gloriarse en su debilidad, no porque disfrutara de su sufrimiento, sino porque entendía que en su fragilidad, Dios era exaltado. Revisa el enlace en la descripción para profundizar en cómo este mensaje de Pablo puede transformar nuestra forma de ver las dificultades y encontrar en ellas una fuente de crecimiento y fe inquebrantable. Este recurso es fundamental para quienes buscan enfrentar sus propias batallas con una nueva perspectiva y una confianza renovada en la gracia divina. Así, mientras Tito guiaba con valentía a la iglesia de Creta, Pablo continuaba liderando a otros desde una posición de vulnerabilidad y dependencia total de Dios. Ambos hombres nos enseñan que, en el servicio a Dios, nuestras debilidades no nos frenan, sino que nos llevan a depender más de su poder y de su amor. La historia de Pablo y su aguijón es una invitación para todos nosotros a aceptar nuestras propias limitaciones y a encontrar en ellas el lugar donde Dios se hace fuerte en nuestra vida. Si quieres llevar tu vida a otro nivel, no olvides suscribirte, porque el verdadero crecimiento empieza aquí. Comparte esta historia y cuéntanos cómo este mensaje sobre la gracia y la debilidad te inspira a enfrentar tus propios desafíos. Nos encantaría leer cada experiencia que compartas.